Rapidito, que tengo que ponerme a trabajar, que ya veréis que estoy trabajando mucho. Mira, aquí ya está el frío, fijaos qué sudadera tengo puesta. Está lloviendo, lleva 2 días lloviendo sin parar y lloviendo fuerte, no chiribiri, lloviendo fuerte. Pero bueno, en casita se está muy a gusto, la verdad, con el radiador, la calefacción en la casa está muy bien. A ver, un momentín, quiero comprobar que el micrófono se oye bien. No me gustaría que estoy aquí hablando de... Perfecto, el micrófono se está oyendo bien. Bueno, se acerca el Día de la Hispanidad y mi aniversario. Yo me casé el Día de la Hispanidad, por cierto, así que ya me estáis felicitando. Y quería hablar sobre, me quito hasta un guión y para no irme de sitio, quería hablar sobre racismo, esclavitud e hispanidad, ¿vale? Que son cosas que se suelen mezclar mucho y muy a menudo. El primer tema es el racismo, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que el racismo es algo relativamente moderno, sobre el 1450 hasta el siglo XX, que se utilizó para justificar la esclavitud. Estamos entrando empezamos a entrar en una dinámica en la que la lógica empieza a imponerse sobre las relaciones sociales. Y entonces hay que justificar la esclavitud de alguna forma. Y bueno, pues se empiezan a crear estas razas en concreto. He estado buscando información para que veáis que eso del racismo no existe o no existía como lo entendemos ahora. La gente veía que había diferencias entre gente. Igual que hay gente más alta, gente más baja, pues hay gente con la piel más oscura y gente con la piel menos oscura. Pero bueno, hablemos primero del racismo. Bueno, me he basado sobre todo, aparte de los estudios que he tenido mucho tiempo, me he basado en que estaba buscando racismo en la antigua Roma. Y ahora os diré por qué. Bueno, pues en la antigua Roma, como veréis aquí en este artículo lo comenta muy bien, en la antigua Roma no existía el término, no había racismo como tal. De hecho, Séptimo Severo, estuve buscando información sobre este emperador y era como libio, ¿sabes? Era como árabe, como lo que entenderíamos hoy como árabe, lo clasificaríamos por el color de piel como árabe. Eso no tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? No tenía mucho sentido entonces y no tenía mucho sentido relacionarlo con la hispanidad. ¿Por qué no tenía mucho sentido? Bueno, aquí vais a ver Séptimo Severo, este es un retrato de él, era morenito, ¿vale? A los libios actuales, era morenito. Y sin embargo, en ningún sitio se le trata de una manera o diferente, o mejor o peor, por el hecho de ser más oscuro de piel. Es decir, que el color de piel nunca ha sido importante para los romanos y para nuestra cultura. Nosotros somos romanos en términos generales, ¿de acuerdo? También quería decir que además eso era contraproducente. Tened en cuenta que los emperadores romanos, es decir, las personas más importantes del Imperio Romano, nacían en diferentes sitios. Algunos en África, como este hombre, bueno, pues nació en África. Freddie Mercury nació en Zanzíbar o por ahí. No, por eso diríamos que es negro, pero en términos generales nadie hace referencia al color de la piel de un emperador. Y tengamos en cuenta que es la persona más importante. Si esto no era importante para ser emperador, recordad también que en España nacieron emperadores, lo traeré a colación luego, nacieron emperadores sevillanos de Hispalis o de la dinastía Trajana, que fueron de los más grandes emperadores de la historia. A nadie le importaba dónde nacieran. Tan romano era un emperador nacido en Hispalis, cerca de Sevilla, o en Sevilla, ¿de acuerdo? Como un emperador nacido en lo que hoy sería el Vaticano, en el centro de Roma. ¿De acuerdo? Ellos no distinguían razas, para ellos no era importante la raza. Básicamente porque había poca gente, nacían en diferentes sitios y un soldado era un soldado y un ciudadano era un ciudadano. Lo importante es que te plegaras, que te arrodillaras ante el imperio y que le pagaras los tributos y que cuando tuvieras que acudir a defender la tierra, pues estuvieras con ellos. No les importaba la raza, ¿de acuerdo? No les importaba.
Bueno, entre los cartagineses tampoco. O sea que imaginaos que en aquella época había diferentes ejércitos de africanos y eran negros, ¿de acuerdo? Y muchos seguro que eran completamente negros, pero como no era importante para ellos, no lo señalaban, ¿de acuerdo? Lo quiero traer a colación porque lo primero que se suele decir del racismo es que la esclavitud, los negros, no sé qué. A ver, la esclavitud jamás ha estado asociada, hasta que llegaron los ingleses, jamás ha estado asociada a la raza, ¿de acuerdo? De hecho, eso se me ha olvidado buscarlo. Etimología, si buscáis la voy a buscarlo en Google, tengo el etimología esclavo. Mira qué bonito, mira qué bonito. Es un tubo del nordeste de Europa, ¿de acuerdo? Un momentito, lo voy a ampliar porque es una de estas. Bueno, que se vea grande, ¿de acuerdo? El eslavo es un antiguo pueblo que proviene del nordeste. Es decir, fijaos si no está relacionado con la piel, con la raza, que la palabra que hemos heredado para los esclavos viene de la antigua República Checa, de Bielorrusia, de Ucrania, y estaba asociado a los que vivían al norte de Italia, a este pueblo eslavo que viene del nordeste de Europa. La esclavitud nunca, en Roma, el pueblo más esclavista de la historia de la humanidad ha sido Roma, ¿de acuerdo? Su fuerza de trabajo, su gran imperio lo basaba en la esclavitud. Los mercados eran sitios donde se veía gente de todas partes, ¿de acuerdo? Entonces, los esclavos, la esclavitud en el reino, en el imperio más esclavista de la historia, nunca fue asociado a la piel, ¿de acuerdo? A la raza o a la piel. Entonces, esclavo viene de eslavo. Lo que nosotros pensamos es por el eslavo es bastante blanco, ¿verdad? Bueno, pues eso, tenerlo en cuenta. Entonces, se habla mucho de que la esclavitud, de que en los pueblos, bueno, pues eso lo inventaron los anglosajones, que son normalmente gente blanca, porque nadie quería ir allí, al Reino Unido, no había nadie en el Reino Unido, ¿de acuerdo? ¿Quién querría? Ni siquiera los romanos siguieron más al norte, porque ese sitio no es atractivo para un romano. ¿Dónde se sentaron los romanos? En los sitios más fértiles, más parecidos a Italia o que tenían riqueza y que era un sitio valioso. El Reino Unido no les interesaba. Además, tened en cuenta que las ocupaciones que se hacían antes no eran ocupaciones como ahora. Eso es otro error que se comete la gente. Dice la gente, no, porque en el País Vasco no llegaron. No, eso no es así. Los romanos llegaban, ponían un asentamiento en un sitio que les parecía bueno para el comercio, para la agricultura, para cualquier cosa, y una vez que lo hacían, la ocupación, pues bueno, pues su influencia, su grado de influencia, la gente iba allí a vivir porque había otras oportunidades, muchas oportunidades, se centralizaba el comercio. Si tú tienes que recorrerte 5 kilómetros para comerciar con trigo, es un problema. A la gente no se le ocurre esto. Recorrer 5 kilómetros antes era un buen rato andando. Y si tenías que llevar la de estas, era el trigo o lo que tuvieras que llevar, transportar 5 kilómetros eso, sin tráfico rodado, sin calzada. Las calzadas llegaban a las ciudades romanas, pero no a tu pueblo, ¿de acuerdo? Podía significar que para comerciar tenías que andar días. Por eso la gente se iba a las ciudades. Cuando hablamos de las conquistas cartaginesas, romanas, de ciudades, lo que hacen es conquistar ciudades. Entonces su área de influencia se extiende. Y la gente prefiere vivir cerca de otra gente porque viviendo con gente cerca, los negocios son más fáciles, es más fácil sobrevivir, es más fácil crear alianzas y comerciar con ciertas cosas. Además, los comerciantes iban a las capitales para comerciar, en las ferias, en este tipo de cosas. Tenedlo siempre en cuenta. Pensad que antes recorrer 30 kilómetros era como mínimo un día entero de viaje, más todo lo que quisieras llevarte para comerciar. Entonces era mejor, muchas veces, si eres un artesano, ir a la ciudad, porque no ibas a estar yendo y viniendo 30 kilómetros, que hoy serían 10 minutos en coche, ¿de acuerdo? Entonces, tened en cuenta que esas ocupaciones no eran unas ocupaciones
absolutas, como hoy, que vemos un satélite y decimos, no, aquí está la frontera y aquí no pasan, y si pasa alguien, pues el ejército interviene. Eso no era así. Había pueblos que no los conquistaban porque simplemente no merecía la pena, no tenían riqueza, eran pobres, no los conquistaban. ¿Por qué? ¿Para qué lo iban a hacer? A ver, eso sí, si esos pueblos atacaban a comercios romanos, que eran ciudadanos allá donde estuvieran, en ese momento, pues bueno, pues llegaban y mataban a los pueblos colindantes que sabían que tenían hostilidades, cogían gente aleatoria y los mataban y decían, si vuelve a pasar, matamos más. Y se acababa el terrorismo, entre comillas. O sea, la manera brutal que tenían antes de lidiar con el racismo, ¿no? Bueno, todo esto venía a que los romanos tuvieron una táctica de invasión que fue muy efectiva. Y por eso el Imperio Romano, que si seguimos con el Imperio Romano, cuando se convirtió en cristiano, siguió siendo un imperio gigantesco, ¿de acuerdo? No se acabó el Imperio Romano tan fácilmente. ¿Cuál fue la táctica del Imperio Romano? Vamos a ver. Acordaos de lo que acabo de deciros. El transporte antiguamente era dificultosísimo, por eso ellos hicieron vías, ¿de acuerdo? Para mover ejércitos fácilmente. Bueno, pues el Imperio Romano tenía una cosa que era muy atractiva para los pueblos de la época. ¿Qué es lo que se hacía antiguamente? Yo te hacía la guerra, si yo te gano, te vendo como esclavo a ti y punto, pelota. Pero los romanos hicieron una cosa que era más atractiva para estos pueblos. Si estos pueblos se rendían a Roma, si juraban pleitesía a Roma, ellos podían seguir hablando su lengua, por ejemplo, con Grecia pasó esto, mientras pagaran sus impuestos y colaboraran con las tropas. Todo ciudadano que viviera en Grecia, por ejemplo, aunque hablara griego, podía ser emperador de Roma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionaba la cosa? Pues, claro, al convertirlo en tu propio pueblo, al darle beneficios de derechos civiles como tu propio pueblo, ese imperio duró muchísimo, porque no hacía distinciones. Era como el sueño americano, pero el sueño romano. Es decir, un rico, vamos a ver, siempre ha habido clases, ¿de acuerdo? Rico y pobre, siempre lo va a haber, siempre lo ha habido, siempre lo habrá. Un rico de aquella ciudad que ahora trabajaba en Roma tenía un mercado gigante para vender sus productos y podía extender su influencia de su ciudad a la ciudad a otras ciudades, ¿de acuerdo? También los esclavos obtenían su libertad y se convertían en ciudadanos romanos, ¿de acuerdo? Pudiendo ser elegibles para ser emperadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, elegibles para ser emperadores no, pero ya me entendéis. Podía tener grados, podrían ser cónsules, por ejemplo, podrían llegar a cónsules. Hay muchos casos de esclavitud, de esclavos que vivían bastante bien, en el que obtenían su libertad. El escritor de la Eneida, por ejemplo, era un esclavo romano. Y claro, engarzó la mitología romana con la mitología griega. Bueno, no me quiero ir del tema. El caso es que esa estrategia de inclusión, de incluir a los pueblos invadidos como propios, porque esos pueblos tenían derechos, esto también se puede ver, creo que era en San Pablo, a lo mejor me estoy equivocando, ¿de acuerdo? Pero creo que San Pablo nació en una provincia romana, que era lo que hoy es Israel, era una provincia romana, por eso estaba allí Poncio Pilato, Herodes, todo esto. Son diferentes épocas, ya lo sé, pero no recuerdo bien la historia, pero el caso es que Pablo era también ciudadano romano y cuando tuvo problemas con la ley apeló a las leyes romanas y pudo apelar y conocía bien las reglas y tenía estos derechos porque era un ciudadano romano, también esos israelitas que había entonces, y eran judíos y tal, y podían seguir ahí mientras pagaran sus tributos al César, al imperio. ¿De acuerdo? De hecho, os acordaréis de esta cita de la Biblia que dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Porque esa cita es sobre una moneda, le enseñan una moneda, no me acuerdo especialmente bien, pero le enseñan una moneda a Jesucristo y dice, bueno, ese dinero, ¿quién es el Dios entonces? Entonces dice, el dinero, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir con esto que los tributos hay que pagarlos al César, ¿de acuerdo? Es una manera de decir que no eran una amenaza para Roma. Pero bueno, no me quiero ir mucho del tema. El caso,
Estos romanos convirtieron a medio mundo, o al mundo que ellos conocían, o al mundo que les interesaban, en Roma. Una ciudad en Francia, romana, era tan romana como Roma, ¿de acuerdo? Esto tenía muchísimos beneficios, porque los hijos de esos ciudadanos eran también romanos. Los ejércitos eran también romanos. Y como no podían tener todo centralizado, como se tiene ahora, no podían tener un centro de poder que traslada rápidamente el ejército para combatirlo, esta era la mejor manera de tener ciudades que se defendían solas. Eran Roma, eran ciudades que se defendían solas. Hola, Charlie Vegas, encantado de tenerte aquí. Eran unas ciudades que se defendían solas y era muy inteligente tenerlas. Se atrincheraban ahí hasta que llegaban otra fuerza trapa romana para levantar los bloqueos. Unas veces salía bien y otras veces salía mal. Pero teniendo cultura romana, estando orgulloso de ser romano, de tener esos derechos romanos, era más fácil que esa gente no cambiara de bando fácilmente y se convirtieran en romanos, porque vieran ese beneficio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué he contado esto? Porque vamos a pasar al tema de la hispanidad. Ya hemos hablado de que los esclavos no tenían relación con la raza antiguamente. Los imperios más esclavistas de la historia nunca han tenido en cuenta la raza. Y ya os digo que antes eran mayoritariamente blancos porque Europa estaba muy densamente poblada y porque las tribus con las que combatían los romanos, estaban densamente pobladas. Pues los españoles, los hispanos, los españoles de los reyes católicos, esos españoles tenían como éxito esa táctica romana, ¿de acuerdo? También, esto en la Reconquista en España, en la conquista y en la Reconquista, es decir, cuando llegaron las tropas musulmanas, ¿de acuerdo? Y llegaron, si te convertías al Islam, el Islam se convierte en el gran elemento cohesionador, igual que el cristianismo se convierte en el elemento principal del imperio bizantino. Entonces, la religión está por encima del Estado, del reino, del imperio, del César incluso, porque lo nombra Dios, Dios es lo más importante, el cristianismo se extiende y entonces se convierte en elemento cohesionador. La religión tiene una importancia tan grande que a nosotros nos es imposible entender lo importante que era la religión, gente. Ahora todo lo controlamos. Sentimos que todo tiene una explicación científica, que si no lo entendemos nosotros, lo entenderá otro. Pero antes no había ni libros. La gente no sabía leer. Veía cosas que pasaban en el día a día y no sabían por qué sucedían. Y, muy importante, necesitamos la sensación de control. Esa sensación de control que hemos recuperado con esta pandemia. Necesitamos hacer cosas para sentir que controlamos nuestro entorno. Eso es la magia. ¿De acuerdo? Y la religión es una parte muy elaborada de la magia, una manera de negociar con un ser que queremos que esté ahí. Bueno, no quiero entrar en eso. Ayer vi la vida de Pi y, bueno, pues me hizo mucha gracia porque al final yo creo que es un alegato muy ateo del tema en la vida de Pi. Bueno, entonces, la religión es central. La religión es lo que da sentido a tu vida, es lo que te da seguridad, es lo que te da certeza de aunque mueras joven, si has sido bueno, vivirás eternamente. Imaginaos eso, donde tus hijos morían antes de los 5 años, el 40 y tantos por ciento o el 50% de las veces morían hijos. Imaginaos eso con esas situaciones. Era de vital importancia de que aunque esta vida fuera un auténtico carajal, la siguiente vida pues tendría oportunidad de vivir mucho mejor y sin tantas penurias. ¿De acuerdo? Entonces, era de vital importancia de que la gente respetara tu religión y cuanto más gente, mejor. ¿De acuerdo? Y el que no creyera en tu religión, pues es que ponía en riesgo tu propia fe. El mito de las tres culturas viviendo en España es un mito, ¿de acuerdo? Tanto los musulmanes obligaban a pagar impuestos como hacían racias de estas que iban a otros sitios, limpiaban aquello hacían saqueos sobre poblados cristianos. Y los cristianos hacían lo propio, ¿de acuerdo?
Entonces, esas cosas no son compatibles, ¿de acuerdo? Son compatibles ahora que somos liberales, que respetamos que otros sean de esa forma. Pero en aquella época era una externalidad que alguien convirtiera a un cristiano en musulmán o en judío, ¿de acuerdo? Era una externalidad. Esta persona está condenando a mis hijos o a los hijos o los amigos de mi hijo a convertirse en una religión falsa y van a ir al infierno. Eso es una externalidad para esa gente. Nosotros ahora decimos, bueno, qué tontería, porque no nos tomamos en serio la religión, pero antes era un asunto de mayorísima importancia. Es como si decimos, no, es que hay gente que está diciendo que la pedofilia es buena. Y tú dices, oye, que yo no quiero que estos entren en contacto con mi hijo, porque es una externalidad que estén diciendo que la pedofilia es buena. Es que para esta gente la religión era peor que la pedofilia. Y lo digo en el sentido literal. Es decir, hasta los griegos se acostaban con los alumnos menores de edad y le enseñaban las artes amatorias y era sexo gay, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Para ellos, para nuestros antepasados, no hace tanto tiempo, la religión era un asunto capital, porque no explicábamos nada en la naturaleza, necesitábamos certeza y necesitábamos tener sensación de control o sensación de felicidad, sino ahora en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces, ya con el Imperio Bizantino, con las luchas de religión, que no solo se dieron en España, la religión se convirtió en capital, sobre todo con el surgimiento del Islam, ¿de acuerdo? Se convirtió en un tema capital. Oh, por cierto, voy a mirar si hay alguien en Twitter que me quiera decir algo, pero yo creo que no. Oh, mensaje, no hay mensaje ni nada. Vale, perfecto. Os estoy viendo a los 2 o 3 que estáis aquí. Oh, mira. Bueno, el caso. Entonces, siendo la religión tan importante para esta época y teniendo en cuenta que España tuvo un conflicto religioso muy importante que invadió toda España prácticamente y mi tierra, Córdoba era la capital en aquel entonces, bueno, pues de repente tened en cuenta que los que venían de África eran negros. Muchos eran negros, otros eran árabes, eran oscuros de piel. De hecho, cuando se empieza la Reconquista, esa gente se mezcló durante siglos con los españoles. Pero es que los mismos españoles durante las guerras púnicas también venían de África, también se mezclaban. O sea, esa mezcla estuvo siglos y siglos repitiéndose. Hay muy poca distancia entre España y África. Y hay muchísimo movimiento. Y antes África era la zona más rica, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, que esa mezcla racial se provocaba. Entonces, se podría decir, bueno, es que los españoles también eran racistas, no sé qué. Y digo, era imposible ser racista en aquella época. Imposible. ¿De acuerdo? Era imposible, ¿por qué? Primero porque todo el mundo estaba mezclado con todo el mundo. Todo el mundo estaba mezclado con árabes desde siglos y siglos. Había gente más morena de piel y gente menos morena de piel, pero eso no significaba nada. Tampoco significa nada hoy. Yo tengo amigos que son oscuritos de piel y podrían ser gitanos, pero dicen, no, yo no soy gitano, pero lo podrían ser. Pero es más, que si le pone una chilaba, pueden ser musulmanes, árabes, bueno, ya sabéis, de lo que llamaríamos raza árabe, de tono más oscurito. Y nadie tiene nada contra la gente que es más oscurita de piel. Es decir, si por ejemplo en España hay un movimiento antigitano, no es por su color de piel. Hay gitanos que son más blancos que amigos míos que no son gitanos. Es decir, ese tipo de distinciones no se hacen en ningún caso en la antigua Hispania, en la antigua España de los Reyes Católicos, por el color de piel. ¿Por qué se hace? Por antepasados judíos. El antijudaísmo de los que mataron a Cristo y que eran prestamistas por una serie de aceptación social era vital importancia. Esa gente nos va a condenar al abismo, a morir todos, porque esa gente está entre nosotros y esa gente no se convierte a la verdadera religión. Y nosotros no podemos permitir esa influencia en nuestra sociedad porque es una externalidad negativa. Ellos lo entendían así.
De hecho, mucha gente no lo sabe, pero la estrella de 5 puntas, estrella de 5 puntas wiki, esa estrella que vemos asociada al satanismo viene de la estrella de David, o al menos eso tengo entendido, quizás sea David, a ver, no viene... Bueno, es una de las cosas que me han contado, no sé si será un mito, ¿de acuerdo? No me quiero meter en lo que no me incumbe. Pero la estrella de David era asociada también a herejía y a cosas así. Se decían que los judíos pues hacían rituales tal. Entonces no se sabía quién era judío, quién no lo era, y los falsos conversos, acordados de la Reconquista, tenerlo muy en cuenta. No se perseguía a la gente por el color de la piel, se le perseguía porque lo importante era la religión. Era de vital importancia, por religión, ¿de acuerdo? Y quien me niegue esto, que simplemente lea cualquier cosa. Incluso en el Quijote se dice, no, tenía sangre judía, no sé qué, como diciendo que venía de gente que era judía y posiblemente fuera gente mala, porque era de mala familia, de gente de falsos conversos, etcétera. No por la piel, ¿de acuerdo? De hecho, se miraba si comían cerdo o no se comían cerdo, y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la religión era lo más importante. Entonces, tenemos dos elementos aquí. El elemento cohesionador es la religión. Si te conviertes, eres de nuestro pueblo con todos los derechos y deberes que tiene nuestro pueblo, impuestos y derechos romanos, etcétera, o derechos de aquella época, de los reyes católicos. No soy un experto en derecho, pero tenías derechos de ese tipo de cosas. Todos los ciudadanos tenían ese derecho de asistencia general, el que fuera. También en aquella época seguía habiendo esclavos, aunque no se le llamaban esclavos, se le llamaba siervos. Las tierras se vendían con los siervos dentro, ¿de acuerdo? Mucha gente olvida que muchos irlandeses eran esclavos. Repito, se vendían y se vendían con las tierras y la gente no era libre de irse, la esclavitud seguía existiendo, seguía sin ser asociada a la raza, ¿de acuerdo? La esclavitud seguía existiendo y no estaba asociada a la raza. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues que descubrimos América y allí está llena de seres humanos, de otro color de piel y, muy importante, con otra religión. Pero claro, acordaos de lo que he dicho de transportar tropas de un sitio a otro. No puedes hacer una vía romana hasta Sudamérica, no puedes hacerlo, a Centroamérica o hasta América, no puedes hacer una vía romana. Puedes mandar barcos, pero los barcos eran muy chicos. No, olvidaos de llevar 1000 personas en un barco. Eso sí era impensable, eran barcos de madera, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué es lo que hacen? Pues, bueno, pues lo que hacen es el mismo sistema que hicieron los romanos. Llegaban allí, los que batallaban con ellos los esclavizaban, ¿de acuerdo? Los que colaboraban con ellos los nacionalizaban, en el término nación que nosotros tenemos ahora. Es decir, se convertían en españoles allí, ¿de acuerdo? No porque fueran más buenos los españoles que otra gente de su época. A ver, nunca digamos que los españoles que eran muy buenos, no. Es que para ellos lo importante era la religión. Y por eso los primeros derechos fundamentales, esas cartas que escribió Isabel la Católica, en las que un indígena que se convertía automáticamente al cristianismo, era aceptado como otro español, ¿de acuerdo? Con los mismos derechos, etcétera. De hecho, los hijos de Hernán Cortés eran hijos que conquistaron tierras para España y eran españoles, y eran hijos de Hernán Cortés y la Malinche, ¿de acuerdo? Porque lo importante, repito, era la religión, y un cristiano no podía esclavizar a otro cristiano. Eso va contra la ley de Dios. Para ellos en aquel momento. Luego ya anteriormente ya habían tenido esclavos y muchas otras cosas. Ahora no te convertías, eres un tío que no sé qué, pues te esclavizamos. Eso puso en problemas también, supuso algunos problemas de comercio con esclavos. Tened en cuenta que en la industria americana, sin los esclavos habría sido completamente imposible, ¿de acuerdo? Es decir, cuando ellos que se independizaron del Reino Unido dijeron aquello de tan bonito en la Constitución que a Rubén Gisbert le gusta tanto de todos los hombres fueron creados iguales. Ya, bueno, ya, pero
pero los negros no son hombres, así que ellos lo tenían en su propio ADN, mucho más tarde, ¿de acuerdo? Es decir, ellos buscaron la excusa para no reconocer como seres humanos a los negros, cosa que nosotros en el siglo XV, pues bueno, pues ya teníamos, en cierta manera, completamente asimilada, porque era imposible para los españoles distinguir por raza. En fin, bueno, pues esta era la realidad. ¿Por qué crearon ciudades con universidades, con catedrales allí y les resultaban interesantes? Pues porque, otra vez, como era difícil llevar tierra, lo mejor era que convertir a esa gente en cristianos españoles. Españoles que significaba entonces doblar la rodilla ante el rey de España. Y luego se crearon virreinatos. El virrey era como un rey, ¿de acuerdo? Solamente que doblaba la rodilla frente al rey de España, ¿de acuerdo? Forma de defender una ciudad. Si esa ciudad era española y venían unos ingleses a convertir en inglesa, muy probablemente esa cultura de ser española, de hablar español, de tener no sé qué, de tener un sentimiento y que otra gente es de otra cultura diferente, pues provocará que se defiendan contra esa agresión y se defenderán asociándose entre todos los que se consideraban hispanos en toda la España de la América. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, y voy terminando ya, que llevo media hora, primer punto, no lo hacían porque fueran más buenos, ¿de acuerdo? Lo hacían porque creían que era la manera más cristiana para asegurarse la vida después, la manera más cristiana. Segundo, estratégicamente era muy efectivo. Por eso duraron las ciudades hispanas, han perdurado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el 88%, por ejemplo, me parece que es, el 88% de los mexicanos, por ejemplo, tiene sangre mestiza. Porque nunca importó la raza, ¿de acuerdo? Nunca se terminó a esa gente por el color de su piel o por otra cosa. Si se realizaron matanzas o se realizaron cosas, fue en su mente por la religión y porque tenían que aceptar al verdadero reino de Dios que venía con los españoles, porque los españoles eran hijos de la pata de Jesucristo, ¿de acuerdo? Porque los reyes católicos eran los reyes de la religión verdadera. Entonces, bueno, pues esta era la visión que tuvieron los españoles. No fueron allí a exterminar porque eso era contraproducente. Igual que los romanos no vinieron a España a exterminar. Eso era contraproducente. Si tú matas a todos los hijos de una ciudad, primero, no tienes mano de trabajo. Segundo, esa gente te va a guardar un rencor que lo flipas, te va a machacar. Y tercero, no se van a convertir al cristianismo viendo que has matado a los hijos de un pueblo entero. Ahora bien, tú llegas allí y dices, yo soy el jefe ahora, que no le guste, que sepa que tiene la esclavitud ahí y que no, pues que sepáis que el verdadero Dios no sé qué. Y tenéis beneficios. Os venís aquí y os vamos a defender y os vamos a dar nuevos avances tecnológicos, etc. Y así fue. Así sucedió, ni por ser más bueno ni por ser más malo. Ahora sí. Cuando en Estados Unidos los ingleses necesitaron mano de obra, no podían permitir que eso pasara. Entonces, la religión pasó en segundo plano para ellos no era tan importante ser religioso. Oh, ha entrado mi mujer. La religión no era tan importante para ellos y empezó a ser la raza. La raza era súper importante. ¿Por qué? Porque si no, no podían esclavizarlos. Si lo pasaban en religión, tan cristiano podía ser un negro como un blanco. Entonces tuvieron que justificarlo desde el punto de vista de la razón. ¿De acuerdo? En fin, bueno, pues este era mi mensaje. Sobre todo decir que los españoles no eran racistas, no fueron racistas en ese aspecto. Decir que eran integristas cristianos, que eso sí lo eran. Decir también que no hubo genocidio, porque vaya mierda de genocidio, habría sido algo que permitiría el 88% de mestizaje. Tercero, que tampoco había racismo porque los mismos españoles estaban muy mezclados con otras razas de todos los siglos de ocupación, de cartagineses, de árabes, de otro montón de cosas. Es decir, no existía el concepto de racismo.
Repito, no existía el concepto de racismo. Sé que nos resulta difícil, pero no existía ese concepto antiguamente. Y por último, que claro, los tiempos de antes la violencia estaba muy, muy presente y que las barbaridades que se hacían en las guerras nos parecen todavía más bárbaras en el pasado, porque esa violencia estaba completamente naturalizada y el estado combativo del hombre era lo normal. No había ser humano que no viviera una pequeña batalla durante el curso de su vida en la antigüedad, ¿de acuerdo? Había ciudades que eran estados y tenían necesidades y combatían unas con otras. Bueno, esto iba a ser un vídeo corto, pero al final ha sido 36 minutos. Espero que haya resultado interesante. Esta es mi reflexión sobre este tipo de cosas. Intentad, siempre que escuchéis la historia, intentad poneros en aquella época. Intentad quitaros todas esas comodidades que tenéis. Todas las comodidades que hasta dormir en una cama es una cosa futurista para ellos. E intentad poneros en aquella situación y que también tengáis en cuenta que esa gente no son extraterrestres. Es decir, esa gente no disfrutaba matando otra gente. De hecho, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas inhumanas nos llaman la atención por varias razones, pero entre otras porque es muy excepcional, ¿vale? Disfrutar, ser un sádico, matando gente, etcétera, es una cosa muy anormal, ¿de acuerdo? Siempre teneros en cuenta de que tenéis que pensar que los antiguos no eran peores que nosotros. De la misma manera que yo no creo, por ejemplo, que mi padre sea peor que yo y ni mi abuelo fuera peor que yo. Es muy osado empezar a decir que somos 1000 veces mejores, evolucionados. Eso es palabra que odio cuando la gente habla de evolucionado. Así que bueno, pues un saludo y os veo en el próximo debate.